Ya. Em, Como quedamos de acuerdo por correo, vamos a hacer esta sesión. En este momento estoy grabando. Bueno, ahí se conecta una persona, iba precisamente a mencionar que estaba solo. Supongo que se van a ir conectando en el camino, pero recién estamos partiendo. Bienvenido o bienvenida a la sesión de repaso. Em, en esta sesión vamos a ver las cosas que yo en lo personal consideré que eran más importantes tener en cuenta para el control 1. Eh, Cabe destacar, importante mencionar así como advertencia, que esto no representa necesariamente las cosas que vayan a entrar en el control 1. O sea, en términos generales sí, pero no es necesario que, por ejemplo, les pregunten algo que vayamos a ver hoy día. Em, pero sí son como más bien los aspectos así como más generales o más importantes de cada eje temático que hemos estado viendo en el curso hasta la parte de galaxias espirales. Eh, pero eso, si hay una pregunta en el control que tenga más detalle o que no sea necesariamente de lo que vamos a ver hoy día, eso es nada que hacer ahí, en realidad. Entonces vamos a partir. Para esta sesión lo que voy a hacer es compartir pantalla. Voy a estar escribiendo en un Note. Espero no defraudar con la escritura, porque hace tiempo no hago esto online. Hemos tenido clases presenciales. Em, y vamos a ver un poco cosas sobre los temas que hemos visto alrededor del curso. Lo primero que vamos a partir va a ser un poco repasar lo que es clasificación de galaxias, cómo son las galaxias a lo largo del esquema de Hubble, cuáles son los parámetros que varían alrededor a medida que avanzamos en el esquema, parámetros físicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los tipos de galaxias. Luego de eso vamos a pasar un poco sobre la galaxia elíptica, las relaciones de escala que cumplen, las relaciones más importantes como el plano fundamental, cuáles son los fundamentos teóricos de eso y cuál es su utilidad, ¿no es cierto? Luego de eso vamos a pasar un poco sobre la dinámica de las galaxias en el área de la dinámica estelar, ¿no es cierto? Vamos a pasar un poco sobre los potenciales, sobre el teorema de Virial y también sobre las escalas de tiempo, ¿no es cierto? Que son un poco las cosas o las cosas más importantes que estuvimos viendo durante el curso. Y finalmente vamos a tener un poquito de insight en galaxias espirales, que sería un poco la parte observacional y un poco mencionar eh, cosas sobre la dinámica o las curvas de rotación, que ese es más que nada hasta ahí es donde entra o debería entrar en el control, ¿no es cierto? Eso. Eh, para ti que estás aquí presente en la sesión, puedes hacer preguntas cuando quieras, interrumpirme cuando quieras, así que de hecho lo prefiero. Yo tenía pensado inicialmente que esta sesión fuera bien interactiva, ¿no es cierto?, en clases, pero bueno, las circunstancias nos han traído aquí eh, y hay que ver cómo avanza, ¿no es cierto?, la situación a nivel escuela y a nivel comunidad universitaria. Ojalá que todo sea para bien y que podamos como retornar a clases con unas condiciones laborales para los trabajadores y los funcionarios de la universidad más dignas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a partir entonces. Voy a compartir pantalla. Y voy a dejar por aquí una ventanita de chat por si es que me escriben en el chat. También pueden escribir en el chat. ¿Ya? Ya, pues entonces esto va a ser el repaso para el control número 1. Cuando estemos hablando en la parte de relaciones de escala y vayamos a ver, no sé, cosas gráficas, no voy a mostrar imágenes, sino que las voy a ir, entre comillas, como construyendo aquí de manera dibujística, porque eso también sirve como para que se queden, como ir construyendo el diagrama, ver para dónde crecen las variables, etc. Entonces, con el primero que vamos a partir es con el esquema de Hubble. Bueno, primero decir igual que al inicio del curso se parte con las definiciones usuales, ¿no es cierto?, de lo que estamos estudiando en este curso, que son las galaxias. No olvidar nunca eh, los componentes de una galaxia, que son las cosas que siempre tienen que tener en cuenta. Las galaxias están compuestas de estrellas principalmente, ¿no es cierto? La luz, la mayor cantidad de luz que recibimos de alguna galaxia viene de estrellas. Las galaxias también tienen una componente gaseosa, tienen una componente de polvo,
y también tienen materia oscura, ¿no es cierto? Un halo de materia oscura. Dicho eso, en el universo existen distintos tipos de galaxias, entre las cuales encontramos las galaxias elípticas, que según un esquema de clasificación van desde la E0 hasta la E7, dependiendo de su forma o su proyección en el cielo, ¿no es cierto? Las primeras, las E0, son las más esféricas, y las E7 terminan siendo las más eh, planas, por decirlo así, o ya mostrando alguna estructura de disco. Las galaxias elípticas son galaxias de alta luminosidad, son galaxias muy brillantes. Estas galaxias también tienen perfiles de brillo que decrecen muy rápidamente, diferente a las de las galaxias elípticas. Que su perfil de brillo decaiga rápidamente nos dice un poco también cosas sobre la relación bulbo-disco, ¿no es cierto? Que aquí hay algo que mencionar, y es que mucho tiempo se pensó que las galaxias elípticas no presentaban estructura de disco, pero eso no es del todo cierto. Hay estudios como que demuestran que hay elípticas que sí muestran estructura de disco. Aunque por lo general las galaxias elípticas son muy difusas, ¿no es cierto? En las imágenes suelen ser muy difusas. Estas galaxias están principalmente compuestas por estrellas viejas, y por lo tanto estrellas más rojas, ¿no es cierto? Em, y bueno, a pesar de no tener mucha o una notable o una significante estructura de disco, estas galaxias también tienen un pequeño porcentaje em, porcentaje de formación estelar, star formation en inglés, por eso puse SF, pero no muy activa, ¿no es cierto? No es como una galaxia espiral, por ejemplo, que está formando estrellas en su disco de manera así muy, muy, muy loca. Y esta sería la primera parte del esquema de Hubble, ¿no es cierto? Que constituye a las galaxias elípticas. Luego de las galaxias elípticas pasamos a las lenticulares, que son estructuras, no sé si espirales, pero son como la transición entre las elípticas y las espirales. Y desde aquí, desde las lenticulares, se nos ramifica el esquema en tres ejes para las espirales sin barra, o espirales SA, espirales con barra, o espirales SB, y las SAB, que sería el punto intermedio, ¿no es cierto? Y estas galaxias siguen el esquema dependiendo de qué tan abiertos están sus brazos espirales, ¿no es cierto? A medida que nos alejamos más, encontramos galaxias con brazos espirales más abiertos, ¿no es cierto? Acá tenemos galaxias con barras y brazos bien apretados, y acá brazos bien abiertos, ¿verdad? Aquí hay tres cosas importantes que decir. Lo primero es que para las galaxias espirales, las espirales sí tienen disco, tienen estructura de disco. Generalmente en el disco ocurre formación estelar de manera activa, y eso es lo que causa que los discos sean en general eh, más azules, ¿no es cierto? Porque cuando tenemos formación estelar reciente, o formación estelar que está continuamente sucediendo, se van creando estrellas más jóvenes y más masivas, que esas son las estrellas que duran así bien poquito, y esas son estrellas más azules también. Entonces las espirales, a diferencia de las elípticas, tienen un disco con alta formación estelar,
eh, y también tiene una población estelar dual. ¿Qué significa esto? Que en el disco hay una población estelar, que es la población estelar del tipo 1, y en el bulbo tenemos población estelar del tipo 2, bulbo. ¿Cuál es la diferencia de esos dos tipos de población estelar? La población estelar tipo 1 es como la primera generación de estrella y por eso es que se denomina o se le atribuye ese nombre a las estrellas del disco porque son las estrellas jóvenes, ¿no es cierto? Pero en cambio en el bulbo tenemos población estelar de tipo 2 porque es otra generación de estrellas, estrellas más viejas y por lo general son más rojizas y por eso es que el bulbo también en general en las galaxias espirales se ve más rojizo que el disco, en comparación al disco. El disco siempre es más azul porque ahí está ocurriendo la formación estelar de manera activa. Ya que tenemos una población dual entre disco y bulbo, tenemos que el parámetro bulbo-disco, que es un parámetro interesante estudiar en el diagrama de Hubble, varía y de hecho decrece hacia galaxias tardías. Recuerden que cuando incluíamos el aspecto temporal en el diagrama de Hubble, hablamos de izquierda a derecha. A izquierda, en las primeras, las elípticas, se creía falsamente de que estas eran las galaxias más, entre comillas, jóvenes, y a la derecha tenemos las galaxias más tardías, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las espirales, las primeras galaxias, las SA, ¿no es cierto? Aquí empieza la clasificación con la A chica, la A, la B chica, la C, ¿no es cierto? Dependiendo de el estado en el que estén, van a tener una relación de bulbo-disco mayor, dependiendo si son más tempranas, o menor si es que son más tardías. ¿Qué significa que tengan una relación bulbo-disco mayor o menor? Que la luminosidad del bulbo con respecto al disco es más importante, ¿no es cierto? Eh, o sea, menos importante en el caso de que sea menor. ¿Ya? Y lo otro es el pitch angle. ¿Ya? El pitch angle, lo voy a hacer más acá abajito, porque ya estoy dejando la embarrada en ese dibujo. Si tenemos una galaxia con brazos de espirales y definimos un radio alrededor del centro, el pitch angle va a ser como el ángulo entre ese círculo y la tangente. Voy a dibujar la tangente con otro color. Y la tangente al brazo de espiral. O sea, este ángulo de aquí va a ser el pitch angle. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con el pitch angle y por qué es importante estudiarlo a lo largo del diagrama de Hubble? Porque, bueno, dentro de un mismo brazo espiral nosotros podemos definir distintos pitch angles, uno aquí, ¿no es cierto? Uno acá, y el pitch angle va variando como alrededor del brazo espiral. Pero si nosotros fijamos el radio, si nosotros fijamos este circulito, para distintas galaxias en el diagrama, y esto van a ser, no sé, galaxias más, con brazos más abiertos, etc. Para un mismo radio, si nosotros medimos el pitch angle en distintas etapas de la galaxias espirales, en el diagrama de Hubble vamos a ver que el pitch angle aumenta, y eso es porque las galaxias espirales, a medida que vamos yéndonos de manera más tardía, los brazos espirales se ven más abiertos, ¿ya? Entonces el pitch angle también aumenta para galaxias tardías. eh, para un radio fijo R. Ese es un radio fijo para definir un círculo, ¿no es cierto?, desde el cual medir el pitch angle. Y porque, bueno, el pitch angle también es un parámetro importante para ir monitoreando, ¿no es cierto?, cómo ocurre la dinámica o el movimiento de los brazos espirales, pero eso es ya un tema de dinámica de galaxias espirales, que eso va a estar como más
más adelante, ¿no es cierto? De momento, los parámetros importantes, las cosas a tener en cuenta aquí en el diagrama de Hubble, para galaxias elípticas y espirales, principalmente son el tipo de población estelar que tienen, si hay o no formación estelar activa, qué tipo de perfiles de brillo tienen, qué tan importante es el bulbo con respecto al disco, y qué pasa con, en el caso de galaxias espirales, el pitch angle o la apertura de los brazos espirales, ¿cierto? Y luego al final del diagrama vienen ya las galaxias más irregulares, o las enanas, o enanas esferoidales, o magallánicas, ¿no es cierto? Que esas ya son, bueno, hay un universo completo de galaxias más pequeñas que las elípticas y las espirales que hay de distintos tipos. Hay enanas con alta formación estelar, enanas que tienen poca formación estelar, como las que tenemos, no sé, alrededor de galaxias grandes que les quitan el gas, ¿no es cierto? Y hay un universo entero de nuevas posibilidades. Entonces no vamos a ahondar mucho en eso, solo vamos a mencionar que existen. En lo principal, las cosas que quiero con las que se queden son sobre las principales características de la galaxia elíptica y las espirales. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a continuar con las galaxias elípticas. Este sería el ítem 2. Y más específicamente las relaciones de escala. Ya dijimos que para la galaxia elíptica, o ya las caracterizamos más que nada en el diagrama de Hubble, vimos que son galaxias, en general son galaxias muy grandes, son gigantes, tienen mucha masa estelar, son como los titanes así entre las galaxias, y las relaciones de escala son relaciones empíricas que se encontraron midiendo parámetros de galaxias elípticas, ¿no es cierto? Lo que se hace para encontrar estas relaciones es simplemente medir parámetros de la galaxia, estudiarlas, cómo varían una en función de otra, y ver si es que hay una correlación. Entonces, todas estas relaciones, ¿no es cierto?, son de este tipo. Tenemos un gráfico que quedó súper feo. Creo que hay una forma aquí para gráfico que es mejor. Ahí. Téngame un poquito de paciencia con esto porque de verdad que hace mucho tiempo no lo ocupo. Ya, entonces tenemos variables en el eje X e Y, tenemos puntos y tenemos una relación que las une, ¿no es cierto? Entonces hay 5, creo, déjenme revisar porque tengo mi apunte acá. No, 4. 4 relaciones de escala. La primera que vamos a ver es la relación color-magnitud. ¿Qué quiere decir la relación color-magnitud? Cuando nosotros graficamos el color y la magnitud aparente, ¿no es cierto?, en cualquier banda, vemos que si lo graficamos de esta forma, cuando el color es mayor hacia la derecha y el color es menor a la izquierda, y la magnitud aparente menor hacia arriba y mayor hacia abajo en número, esto quiere decir que, como la magnitud aparente menor indica más brillante, esto quiere decir que las elípticas más rojas son más brillantes. ¿No es cierto? Aquí, ¿cómo sé yo que es más rojo si estoy graficando el color? El color es la diferencia entre dos magnitudes, ¿ya? Esta es un poco la definición. Y esta definición se hace de manera tal que la de la izquierda siempre es más azul que la derecha, de hecho esta es la banda blue, y esta debería ser visible, o hay gente que le pone la B sí, es visible. ¿No es cierto? La V siempre es más roja que la B, y si la B es, si la luminosidad de la galaxia tiene una componente roja más importante, su magnitud en B va a ser menor, y como le estoy restando a B,
eso hace que el color sea mayor. Por eso es que como más roja es más color, más azul, menos color, en términos de número, ¿no es cierto? Eso vendría siendo entonces la primera relación de escala que nos da este resultado como importante de cosas a tener en cuenta en las galaxias espirales, ¿no es cierto? Y ahí uno ya inmediatamente puede pensar, cuando uno ya le dicen qué tan colorida, entre comillas, es una galaxia o qué tan importante es su brillo, uno ya se puede empezar a hacer una idea de que en general las poblaciones estelares más viejas, y ahora no solamente estoy hablando de galaxias elípticas, tienen una componente muy brillante. De hecho, el bulbo de las galaxias espirales, que tiene poblaciones estelares más viejas y más rojas, en general es más brillante que el disco, ¿no es cierto? Y en el disco uno tiene ya eh, eh, estrellas más jóvenes, ¿no es cierto? Ese es como un resultado. La segunda relación de escala que tenemos es la de el magnesio 2 versus la dispersión de velocidad. Estuve buscando y no encontré información, pero yo tengo entendido que esta relación de escala, voy a copiar el elemento de arriba. Esta relación de escala se saca con el magnesio 2 en absorción, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un espectro de una galaxia, que esto es como longitud de onda y esto es flujo, uno puede tener un espectro así, ¿no es cierto? Con líneas de absorción, también puede tener líneas de emisión, etc. Pero en general es como dominado por el continuo estelar. Cuando vemos galaxias elípticas, la mayor cantidad de luz que vemos es de estrellas y por lo tanto el continuo en su espectro está por lo general dominado por estrellas y el continuo se parece al de una estrella, pero con mucho más luz, por supuesto. Y por lo tanto la componente de magnesio 2 es una componente en absorción, es una línea de absorción. ¿Ya? Y esta relación de escala, ¿qué nos dice? Que si nosotros... Esta cuestión siempre me pasaba en semestre online. Ahí está. Que se me bugueaba el OneNote, perdón. Esta cuestión nos dice que si nosotros graficamos la abundancia de magnesio 2 con respecto a la dispersión de velocidad, ¿no es cierto? De esta forma, vamos a encontrar otra relación de escala de este estilo, en donde hay una relación directa entre la dispersión de velocidad y la cantidad de magnesio que hay en la galaxia. ¿Esto qué nos dice? El magnesio, por lo general, bueno, yo diría que no, hay muchos indicadores que se utilizan para medir la metalicidad de una galaxia, pero en este caso uno podría entender el magnesio como un elemento de no primera generación, ¿no es cierto? Sino un elemento que tiene que formarse en estrellas. Y por lo tanto, más niveles de magnesio, lógicamente, nos dicen que el nivel o la cantidad de metales que hay en la galaxia es más alto. Entonces esto nos dice que entre más metales hay en la galaxia, más rápido se mueven las estrellas. ¿Ya? Recuerden que la dispersión de velocidad da cuenta de movimientos más en un sentido físico más como de temperatura, más que una órbita radial o una rotación en forma como de disco alrededor de un potencial plano. Eh, entonces esto indica más o menos un poco ya sobre qué pasa con la dinámica de la galaxia y su cantidad de metales, ¿no es cierto? Seguimos con las relaciones de escala. Vamos con la tercera, que es la relación de Favor-Jackson. La gracia de todas estas relaciones es que después se combinan y dan resultados interesantes sobre las galaxias elípticas. La relación de Favor-Jackson establece, no voy a copiar porque no quiero que se me olvide esto, es así. La relación de Favor-Jackson, de nuevo, es lo mismo, tenemos una relación directa entre la magnitud absoluta de las galaxias, ¿no es cierto? Acá vendría siendo menos en número, acá vendría siendo más,
y la dispersión de velocidad, ¿no es cierto? Y esto vendría siendo más y menos. La dispersión de velocidad nos da cuenta de la dinámica de las galaxias y la magnitud nos da cuenta de qué tan brillante es, ¿no es cierto? Esta relación nos dice que galaxias más brillantes, que es una menor magnitud absoluta, exhiben mayor, no sé cómo decir esto, pero lo voy a poner como actividad dinámica, mayor velocidad de dispersión. Hasta el momento no lo he dicho, pero ¿qué tan rápido se mueven las estrellas? ¿O qué tan, o de qué depende más directamente la velocidad de dispersión? Está intrínsecamente relacionado con la masa, ¿ya? Entonces, tiene sentido que una galaxia elíptica que tenga más estrellas brille más y que por lo tanto también, si tiene más estrellas, tiene más masa y las estrellas o el movimiento de las estrellas comienza a ser más importante en la componente de dispersión. ¿Ya? Entonces tenemos hasta el momento tres relaciones. Las elípticas, entre más brillante es una elíptica, más roja es. Entre más podríamos cambiarle lo de la velocidad de dispersión, podríamos ponerle masiva. Entre más masiva es una galaxia elíptica, más metales tiene también. Y entre más brillante, también más masiva, ¿no es cierto? Esta es como una relación lógica. Y la última relación de escala, que es importante destacar, es la de Cormendi. Y esta relación de escala, no sé por qué esta cosa sale así de repente. Bueno. Ahí sí. La relación de Cormendi nos relaciona el promedio del brillo superficial con el radio efectivo. ¿Ya? Y esto es más, menos, menos y más. Y esta es una relación, en este caso, inversa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que galaxias más grandes en tamaño o más extendidas, con un radio efectivo más grande, tienen un promedio de, o tienen una densidad de brillo superficial promedio, un perfil de brillo superficial promedio más bajo. ¿Ya? A mayor tamaño, menor brillo superficial. ¿Ya? Brillo superficial promedio, en verdad. Que esto más, lo único que nos está diciendo es que, bueno, de hecho, la forma en la que está definida el radio efectivo está intrínsecamente relacionada con la luz de la galaxia, que se define como el radio al cual uno encierra la mitad de la luminosidad total, ¿no es cierto? Pero lo único que nos dice esta relación es que nuestro promedio de densidad superficial se va corriendo, se va disminuyendo, a medida que tenemos galaxias más grandes, eso lo único que nos dice es que las estrellas se van como difuminando o esparciendo en el espacio, valga la redundancia, y entonces como que la galaxia elíptica es como si mantuviéramos fija la cantidad de estrellas, y entre más elongada o más estiremos la galaxia elíptica, menos brillante va a ser, o menos concentrado va a estar su brillo, ¿ya? Esa es como la idea. Pero hay una correlación. Hay una correlación entre el radio efectivo y la cantidad o el perfil de brillo superficial de la galaxia, cómo se comporta el brillo a través del espacio. Entonces, galaxias más grandes, galaxias más difusas. Y, bueno, esas vendrían siendo las cuatro relaciones de escala importantes sobre galaxias elípticas. Y aquí uno puede empezar a combinar cosas, puede relacionar, no sé, la relación de Faber-Jackson con la de magnesio 2 y decir que como galaxias más brillantes son más masivas
y las más masivas también son más metálicas, puede decir que, no sé, una galaxia más brillante también es más, o tiene un componente más importante en metales, por decirlo así. Cabe destacar que siempre hay excepciones en el universo, puede haber puntos o puede que estas relaciones no sean tan estrechas y tengan más dispersión, que hayan casos que son outliers, ¿no es cierto? Nada es absoluto, pero estos son como los patrones en general que se ven para galaxias elípticas. ¿Cuál es la gracia de todo este descubrimiento? La gran gracia es que, dada la relación de Cormendi más la de Faber-Jackson, nosotros podemos construir el plano fundamental. El plano fundamental, o fundamental plane, como por estas letritas, nos dice que, déjenme buscar, que tengo la ecuación por aquí. Nos dice que el radio efectivo guarda relación con, pongámosle un peso, la dispersión de velocidad de la galaxia y el perfil de brillo superficial promedio de la galaxia. Más C, ¿no es cierto? A, B y C serían constantes. Esas constantes van a tomar un valor dependiendo de cómo se haga el ajuste, ¿no es cierto?, de la relación. ¿Y por qué sale esto de estas relaciones de escala? Porque el Cormendi nos relaciona o nos da una ecuación, por ejemplo, para relacionar el radio efectivo con el brillo superficial, y el brillo superficial también está relacionado con la magnitud absoluta de la galaxia, son cantidades que están en función del brillo, ¿no es cierto? Entonces se pueden relacionar, y relacionando eso podemos también sacar su comportamiento, su relación con respecto a la dispersión de velocidad o qué tan masivas son las galaxias. Entonces esto también es otra relación empírica. Cuando la gente graficó estas tres cosas en un cubo, ¿no es cierto? Vieron que había una correlación, ¿ya? Con un cierto ancho. Y bueno, lo importante de tener en cuenta acá para el plano fundamental es que su fundamento teórico es que se debe al teorema de Virial. Las galaxias elípticas, como habíamos conversado, corresponden a galaxias bien tardías, cuyo proceso de relajación ya fue como sucediendo, ¿no es cierto? Y se considera que son efectos, o sea, son sistemas viralizados. El hecho de que sean sistemas viralizados da origen, teóricamente, al plano fundamental, ¿ya? No fue así en ese orden la cosa. El plano fundamental existe empíricamente, y la explicación que se le dio fue que esto se debe al teorema de Virial, que permite que las galaxias estén bien constituidas, que no hayan perturbaciones dinámicas muy fuertes, y que permitan que exista esta relación, que tengan un tamaño definido, que tengan una dispersión de velocidad definida, y que sea bien medible como su brillo superficial, ¿no es cierto? Entonces, ese es su fundamento teórico, y su utilidad. Qué feo. La utilidad del plano fundamental es medir distancias. ¿Por qué? Porque yo puedo medir distancias con el plano fundamental si esto es una relación o una distancia, una escala de tamaño de la galaxia. Esto es dispersión de velocidad y esto es brillo superficial. Porque si yo mido sigma y el brillo superficial, que son cantidades medibles, yo con una observación de una galaxia elíptica puedo medir esas dos cantidades, obtengo una escala de tamaño del sistema. Y esa escala de tamaño yo la puedo relacionar, si tengo una galaxia, ¿no es cierto? Me quedó súper feo. Tengo una galaxia elíptica, yo soy aquí un observador desde la Tierra, puedo relacionar
un diámetro angular, así como con pura trigonometría, y puedo decir que esta va a ser la distancia, y esto va a ser, por ejemplo, el R sub E, y decir que la tangente de θ es aproximadamente RE sobre D, y así yo despejo como que D es aproximadamente RE, o un diámetro angular dividido en tangente de θ o θ, porque θ es como muy pequeño, ¿no es cierto? Entonces, uno teniendo como una escala de tamaño del sistema, pues siendo capaz de medir qué tan grande es la galaxia, puede medir también distancias. Esa es como la utilidad del plano fundamental, porque toda esta información la podemos sacar, dado que existe el teorema de Virial, dado que las galaxias elípticas están viralizadas, existe esta relación entre cantidades observables eh, y, bueno, eso nos da la medida de la distancia como les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Esa es la gran utilidad del plano fundamental. Creo que estuvo llegando más gente mientras estaba ahí hablando, así que si tienen preguntas, de nuevo repito, si, pueden interrumpir cuando quieran. Y bueno, eso hasta el momento yo creo, o diría que son las cosas más importantes a tener en cuenta para galaxia, cuando se trata de galaxias elípticas, tener en cuenta que existen estas relaciones, las cosas que relacionan y qué significa, ¿no es cierto? ¿Qué significa que una galaxia sea más roja? ¿Qué significa que tenga más metales? ¿Qué significa que tenga una dispersión de velocidad más grande, ¿no es cierto? En términos de masa, etcétera. ¿Qué pasa con el plano fundamental? ¿Por qué existe? Por el teorema de Virial. ¿Cuál es su utilidad? La de medir distancias. ¿Cómo se miden distancias? Una manera muy aproximada sería, como, o muy a grosso modo, sería de esta forma. Y dado que existe, a partir de esa utilidad existe a partir del plano fundamental, necesita sostenerse ahí su validez, ¿no es cierto? No es muy válido medir distancia para otras galaxias que no cumplen con estar en el plano fundamental o no estar viralizadas, ¿no es cierto? Eso. Entonces, vamos ahora a revisitar un poco los potenciales. O más que nada, este eje temático es dinámica estelar. Y tal como lo hemos hecho siempre en nuestros cursos de física, donde estudiamos el movimiento y estudiamos qué pasa con la fuerza, acá lo que pasa, o la única diferencia es que estamos estudiando cómo se comporta o cómo es el movimiento, perdón, el movimiento de las estrellas a través de un estudio dinámico, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las galaxias producen un potencial gravitacional por el hecho de tener masa, ¿no es cierto? Un potencial gravitacional debido a una distribución de masa. Distribución de masa, ¿no es cierto? Una masa en función del radio, por decirlo así. ¿Ya? Yo les había contado que las galaxias están, ¿no es cierto?, principalmente constituidos de estrellas. Entonces, si yo me paro como observador o voy con una nave espacial fuera de la galaxia, la atracción que voy a sentir o la fuerza gravitacional que voy a sentir va a ser debido a un potencial creado a partir de todas estas estrellas, ¿no es cierto? Y ese potencial general va a ser suave, incluso si yo considero que estas son muchas partículas, pero considero esto como una masa puntual, ¿no es cierto?, donde masa m igual a la suma de todas las partículas, voy a poder describir el movimiento, ¿no es cierto? Pero este potencial, cuando nosotros ahora no nos paramos fuera de la galaxia, sino que nos paramos dentro y queremos saber cómo se mueve una estrella individualmente, esa estrella va a sentir un potencial más, eh, por decirlo así, fino, porque va a sentir interacciones con las otras estrellas también, ¿no es cierto? Y el hecho de estar la estrella dentro del potencial hace que también esta estrella contribuya al potencial. Entonces, al final, el problema de los potenciales es un problema muy, muy complicado, porque es como cíclico, no estamos pisando la cola. Queremos describir cómo se mueve una estrella a partir de la masa o la reflexión gravitacional que hace como con el resto de la galaxia, pero ella también es parte de la galaxia. Entonces tenemos que pensar esto como un sistema de muchas partículas. Y además se hace un supuesto, y es que el supuesto es que los potenciales
son suaves. O que lo importante de lo importante de la atracción gravitacional que va a ejercer la galaxia como sobre esta estrella no son las interacciones individuales, sino que es como la interacción global, ¿ya? Eso es como un supuesto necesario para todo el análisis simplificado que vimos en el curso y que vamos a ver como en los potenciales, ¿no es cierto? Entonces, nos importa el efecto gravitacional que tiene la galaxia completa sobre una estrella. Esa es lo que nos importa dentro de la dinámica estelar. Y, bueno, debido a una distribución de masa, ¿no es cierto?, o de densidad de masa, una forma de conocer el potencial de una galaxia es a través de la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson nos dice que el laplaciano del potencial es igual a 4 pi g rho en función de R, ¿no es cierto? O si hay distribuciones de masa constante, ese rho es constante. Pero esta ecuación es una EDP. Si la resolvemos conociendo la distribución de masa, o el perfil de masas de la galaxia, podemos conocer el potencial. Y a partir del potencial ya se pueden derivar muchas propiedades o estudiar el movimiento de las estrellas en más detalle, ¿no es cierto? A partir del potencial vimos en clase que podíamos sacar muchas cosas, podíamos calcular cómo son las velocidades, cómo se comportan las velocidades, ¿no es cierto? Podíamos calcular, bueno, en este caso si derivamos el potencial a partir del perfil de masa superficial, no tiene mucho sentido, pero también podemos sacar densidades de masa, podemos sacar masas también, estudiar cómo se comporta la masa, etc. Entonces, dentro de esto hay un universo de potenciales, que estos no son todos, pero son los que principalmente vimos en el curso, que son el potencial de masa puntual, que nos dice que el potencial tiene esta forma, ¿no es cierto? Los invito igual a revisar bien los apuntes, no estoy seguro si es que este menos va ahí o no, pero lo dejo como pendiente. Sí, debería. ¿Ya? Además de la masa puntual tenemos, bueno, este potencial, no hay mucho que decir, es el potencial que produce una masa puntual y es el resultado de asumir que toda una galaxia concentramos como su masa en un punto, ¿no es cierto? Un punto de masa igual a la masa entera de la galaxia y estudiamos cómo actúa ese potencial a una estrella que está fuera de ese punto, ¿no es cierto? También tenemos potenciales keplerianos, que aquí no hay forma porque los keplerianos o los de la masa puntual, o sea, la masa puntual es un ejemplo de potencial kepleriano, pero en general los potenciales keplerianos son una constante sobre R, ¿no es cierto? Como de esa forma, o proporcionales a algo de esa forma. Tenemos los potenciales como esfera uniforme, y ya aquí nos empezamos a acercar a un caso más realista, entre comillas, en donde tenemos una esfera con densidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros al estudiar un movimiento, no sé, de una estrella fuera de esa esfera o dentro de esa esfera, ¿no es cierto? Porque esta esfera es parte de la galaxia, vamos a tener distintos potenciales. Dentro, esta cosa va a lucir como algo de este estilo. No es necesario, yo creo, que se aprendan estos potenciales como para la prueba, pero es bueno revisitarlos para tenerlos en cuenta, o al menos tener en cuenta que, por ejemplo, para un potencial de masa esférica, con una distribución de masa constante, o en este caso es constante, dentro de un cierto radio de la esfera, que va a ser el radio A en este caso, el potencial es de una forma, y fuera, el potencial es kepleriano, o el de, de una masa puntual. Porque aquí ya uno hace la aproximación de cómo esto es una masa puntual m, entonces actúa sobre esta un potencial de masa puntual. ¿Ya? Otro perfil, potencial importante, que lo vimos bastante en todo caso, es el de Plummer, que tiene la siguiente forma, que es igual a menos gm sobre raíz de r cuadrado sobre b cuadrado, donde b es una escala del sistema que también tiene que ver con esto mismo, hasta donde yo considero que la galaxia tiene una especie de bulbo o esfera con cierto perfil de masa, ¿no es cierto?
Y este perfil de masa, este potencial, perdón, es un potencial esférico también. Todos estos potenciales eh, que estamos viendo en este momento son esféricos, ¿ya? No vemos ninguna otra estructura que no tenga geometría esférica, ¿ya? Y por último tenemos los potenciales logarítmicos. Logarítmicos. Que nacen del hecho de que la velocidad de las estrellas, o pueden haber, no sé, galaxias cuyas curvas de rotaciones son constantes, ¿no es cierto? Entonces, al hacer el análisis dinámico, ¿no es cierto? Igualar la velocidad, ¿no es cierto? Eh, sobre R igual a, en este caso de aceleración centrípeta, entonces como la fuerza por unidad de masa, ¿no es cierto? Le voy a poner F chica. Esto va a ser fuerza. Y la fuerza es como el menos gradiente del potencial, entonces uno al integrar esto y sabiendo que esto es constante y solamente esto depende como va como 1 sobre R, esto da lugar a potenciales logarítmicos, ¿no es cierto? Potenciales que son de la forma B0 cuadrado logaritmo de R, ¿no es cierto? Que vendría siendo como la primitiva, más constante y cosas así. Pero eso también es un tipo de potencial que se puede observar para galaxias cuya velocidad estelar o estas velocidades que uno calcula, ¿no es cierto?, son constantes. Eso es como un caso particular. ¿Ya? Y en general, para perfiles o distribuciones de masa esféricas, podemos calcular las velocidades circulares o la velocidad de escape de la siguiente forma. Son ecuaciones bien simples, como R por la derivada del potencial, ¿no es cierto? Este R es de radio, a veces le ponen R grande, R chico, tiene que tenerlo en cuenta, tener claro cuál es cuál. Y la velocidad de escape vendría siendo esta, ¿cierto? La raíz de 2 por el módulo del potencial, el valor absoluto del potencial. Y esto es solamente para distribuciones de masa esférica, ¿ya? Eso. Eso yo diría que son las cosas más importantes que hay que tener en cuenta sobre la teoría de potenciales. Tener en cuenta cómo, de dónde sale toda esta teoría, ¿no es cierto? Cómo se comportan o cómo son los potenciales de las galaxias. Qué cosas puedo hacer en términos observacionales, ¿no es cierto? Observar una galaxia, medir a partir de su brillo superficial o derivar algún perfil de densidad de masa. A partir de ese perfil de densidad yo derivo un potencial y a partir del potencial puedo sacar todas las, un segundo, puedo calcular todas las cantidades relevantes a la dinámica estelar, ¿no es cierto? Y a partir de ahí tenemos muchos potenciales y cosas que podemos estudiar como la velocidad de la estrella y sus órbitas, etc. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a ver el cuarto eje temático, que vendría siendo el teorema de Virial y las escalas de tiempo. Sobre el teorema de Virial en esta parte no voy a ahondar mucho porque ya hemos visto como el teorema o revisitado el teorema de Virial antes, cuando estuvimos hablando un poco sobre las galaxias elípticas. El teorema de Virial en general se cumple porque la energía total del sistema es, o cuando la energía total del sistema es igual a un medio de la energía potencial, y esto nos da que el promedio de la energía cinética dos veces más el de la potencial es igual a cero. ¿No es cierto? El teorema de Virial, casi como conceptualmente, siempre cuesta mucho explicarlo o en general entenderlo, pero la noción que yo les he dado alrededor del curso es que es una especie de equilibrio dinámico, ¿ya? Y la gran utilidad de conocer esta ecuación o saber que se cumple es que yo puedo caracterizar, cuando tengo sistemas de partículas, puedo caracterizar K y puedo caracterizar U sabiendo
Por ejemplo, propiedades del sistema como sus potenciales o su dinámica estelar. Si yo tengo un sistema de n partículas, puedo construir o decir que eh, la energía cinética va a estar dada por medio el número de partículas, por la masa de las partículas, ¿no es cierto? Por su distribución de velocidades medias, ¿no es cierto? Y era hacer esto al cuadrado fuera. Y U lo obtengo de el potencial. ¿Ya? La gran utilidad del teorema de Virial, en este caso, siento que es un poco análogo a lo del plano fundamental. El plano fundamental existe y nos sirve, su gran utilidad es para calcular distancias. El teorema de Virial existe, y de hecho está relacionado con el plano fundamental. El plano fundamental existe por el teorema de Virial, pero el teorema de Virial por sí solo existe, y si un sistema está virializado, su gran utilidad es, es que me permite medir la masa de una galaxia. ¿Ya? ¿Y cómo me permite medir la masa de una galaxia? De la forma en que, si yo relaciono esto, ¿no es cierto? Si esto es la masa total de la galaxia, y esto cualquiera sea que la forma que tenga, yo voy a llegar a relaciones del tipo masa. En realidad lo voy a poner en la relación de proporcionalidad, porque pueden haber otros factores dentro. Vamos a llegar a que la masa es proporcional a la distribución de velocidad al cuadrado por una escala de tamaño del sistema que vendría siendo el radio sobre G. ¿Ya? Entonces, un segundo. Esta formulita de aquí es útil para medir masa en galaxias, pero no a todas las galaxias, sino que solamente a las que cumplen el teorema de Virial. Por ejemplo, galaxias elípticas o sistemas de estrellas que cumplen el teorema de Virial, como cúmulos globulares, pero no abiertos, ¿no es cierto? Este tipo de cosas también la hemos comentado un poquito en clases, ¿ya? Y es útil porque, de nuevo, esta es una propiedad medible, esta también es una propiedad, aunque difícil, también medible. Entonces, a partir de esas dos propiedades de la galaxia, medibles u observables, yo obtengo la masa, ¿no es cierto? Eso, sí. Y bueno, les podría decir igual un poco sobre cuál es la utilidad de medir la masa de una galaxia, pero eso ya lo voy a obviar en este momento porque por honor al tiempo igual, tampoco quiero extenderme tanto, esto está siendo un video muy largo. Eh, en el mismo contexto del equilibrio y de los procesos dinámicos que ocurren en una galaxia, tenemos un aspecto interesante a estudiar, que es cuánto tiempo demoran las cosas en moverse, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo demora una galaxia en establecer un equilibrio después de un merger, por ejemplo? ¿O cuánto tiempo demora en completar una órbita? ¿Cuál es el periodo de una estrella, ¿no es cierto?, orbitando una galaxia, etcétera? Porque también tiene que ver con la dinámica. Entonces, dentro de ese marco, estudiamos dos tiempos. El tiempo dinámico, o tiempo de cruce, y el tiempo de relajación. El tiempo de cruce es bien simple. Lo definimos como el tiempo que tarda una estrella en cruzar, o un elemento de un sistema en cruzar el sistema, en donde este vendría siendo, le voy a cambiar la letra para no confundir, le voy a poner D como el diámetro de la galaxia, en este caso aterrizado a nuestro tema. El diámetro vendría siendo el de una galaxia. Lo que está cruzando la galaxia es una estrella, y es una estrella con velocidad d, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de cruce simplemente mide cuánto se demora la estrella en cruzar el sistema. Y el tiempo de relajación es el tiempo que se demora una estrella en, de nuevo, esta es la definición formal, en perder la memoria sobre la velocidad inicial con la que venía.
Y eso porque una estrella al entrar a un sistema de estrellas va a sentir interacciones gravitacionales con distintas estrellas y va a ver su velocidad cambiada, ¿no es cierto? Al final va a adoptar una velocidad después de tantas interacciones que va a romper totalmente con, no sé, la trayectoria y la velocidad con la que venía inicialmente. Entonces, la estrella empieza a formar parte del sistema y empieza a haber una rotación ordenada, ¿no es cierto? Una trayectoria ordenada eh, alrededor de la galaxia. Y para que ocurra esa escala de tiempo, la estimación es, o cuánto tiempo demora en suceder eso, se estima como el tiempo de relajación. Y la formulita que tenemos para este caso es esta de aquí, que es bien grande. Muy probablemente si es que les pidieran calcular algo sobre el tiempo de relajación, les vayan a dar las fórmulas. ¿Ya? El tiempo de relajación entonces lo calculamos a partir de la velocidad a la que se mueven las estrellas, la masa de las estrellas individuales y la densidad de número de estrellas, que vendría siendo el n chiquito. Este tiempo de relajación entonces vendría siendo para un sistema de estrellas que consideramos que se constituye por n estrellas, de n estrellas, de masa m, tal que la masa total de la galaxia es n por m chiquito, y que si asumimos dependiendo de nuestros supuestos, pero en general asumimos que estamos en una distribución esférica, vamos a tener que el n grande va a ser, si esto es densidad, n chiquito debería ser por el volumen, ¿no es cierto? Volumen por densidad, ¿no es cierto? Y esto vendría siendo 4 tercios pi r cuadrado, o sea, pi r cubo en verdad, y debería ser mayúscula si es que hablamos del radio, no sé, de la galaxia entera, por n. ¿Ya? ¿Por qué es interesante decir esto? Porque muchas veces yo no conozco el n chico, o sí, cosas así, no conozco n chico o no conozco este parámetro de aquí, pero yo sé que para un sistema de n estrellas se cumplen estas relaciones de aquí, y además se cumple que, además, se cumple que Vmax sobre Vmin es igual a n medios. ¿Ya? Por eso es interesante igual saber más o menos un poco qué número de estrellas tengo, porque así puedo sacar ese cociente y también puedo conocer la densidad de estrellas. O viceversa, si yo tengo la densidad de estrellas, que es el n chiquito, puedo relacionarlo con el n a través de una escala de tamaño del sistema, y así puedo también calcular eh, el coeficiente entre estos dos parámetros de impacto. Recuerden que el Vmax y el Vmin son parámetros de impacto eh, que miden qué tan fuerte es la interacción entre estrellas, ¿no es cierto? El Vmin vendría siendo para la interacción fuerte, cuando el encuentro entre estrellas es muy chiquito, y el Vmax vendría siendo el caso límite en que ya la interacción es casi nula, ¿no es cierto? Entre estrellas. Eh, Muchas veces se usa como el parámetro de impacto mínimo como la distancia máxima o mínima a la que podría existir una interacción entre estrellas sin que ocurra el colapso, ¿no es cierto? Entonces se usa como generalmente una distancia de escalas estelares, y para Vmax ya se ocupan cosas más grandes, ¿no es cierto? Y a partir de esas aproximaciones salen estas relaciones que podemos ocupar para calcular tiempos de relajación, como el n medio, ¿ya? Eso. También aprovechar de contar que si se cumple el virial, yo puedo calcular la velocidad de un sistema como raíz de g por n por m, suponiendo que estamos en un sistema de n estrella, ¿no es cierto? Sobre r. Y eso también lo puedo ocupar para eh, meterla a la fórmula, ¿no es cierto? Y calcular tiempos de relajación, ¿ya? Esa es un poco la idea. Mucho más de esto no hay, o considero que no sé si hay mucho más detalle. Hay que tener en cuenta, bien importante es saber
qué cosas o qué supuestos tengo que tener en cuenta al momento de usar la fórmula, ¿no es cierto? Eh, y bueno, más que nada eso, en verdad. Y un poco desde dónde viene la fórmula, ¿no es cierto? La derivación matemática de todas estas cosas que estamos viendo. Pensando un poco en qué es lo que ocurre en la galaxia, qué es lo que ocurre con el movimiento de las estrellas y por qué es que estudiamos como estas relaciones, ¿ya? Eso. Por último, vamos a tener el eje temático de la galaxia de espirales. Sobre la galaxia de espirales, en términos observacionales hay muchísimas cosas que decir, pero bueno, de nuevo, al igual que con la galaxia elíptica, muchas de esas cosas ya las dijimos al principio. Las galaxias de espirales en general están constituidas por un disco, en cuyo disco tiene estructura espiral. En esos brazos espirales ocurre formación estelar de manera activa, entonces hay una población de estrellas jóvenes, azules, hay una componente importante de gas y polvo, y también tiene otra estructura en el centro que se llama bulbo, y en el bulbo hay estrellas más rojas, también pueden haber barras, ¿no es cierto?, que son el resultado de rotación en sólido rígido, eh, y eso en general como propiedades de galaxias espirales, ¿no es cierto?, una estructura como de tipo disco. A partir de observaciones de galaxias espirales, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es la relación de Tully-Fisher. La relación de Tully-Fisher es otro como análogo a las relaciones fundamentales que existían para galaxias elípticas, pero en este caso para galaxias espirales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la relación de Tully-Fisher? La relación de Tully-Fisher me relaciona la luminosidad de una galaxia con Vmax a una cierta potencia. Recordemos que una de las cosas interesantes de las galaxias espirales es que a través de su estudio se descubrió que, bueno, esta galaxia es muy extraña, nunca va a existir una galaxia con esos brazos espirales, eh, que la curva de rotación, es decir, la velocidad de las estrellas o del material que se mueve alrededor de la galaxia en función del radio, tiene esta pinta. ¿No es cierto? Aquí pueden haber variaciones, pueden haber rangos de errores. En general, la primera parte o esta información dinámica se saca de estrellas y esta información de acá se saca de gas o de la línea 21 centímetros del hidrógeno. ¿Ya? Y nuestros modelos nos decían que, bueno, según nuestro análisis dinámico, como que la curva de rotación de la galaxia debía ser así, que debía decaer un poco, pero en realidad esta diferencia existe empíricamente, como que nosotros medimos que la galaxia elíptica en verdad, o sea, la galaxia espiral en realidad exhiben ese comportamiento, el de la curva eh, blanca, ¿no es cierto? La de arriba, y eso nos da como paso a la existencia de materia oscura o dark matter, ¿cierto? El otro día había un meme que decía que como los físicos, en lugar de, o los astrónomos, en verdad, en lugar de asumir, no sé, que a lo mejor estos modelos están mal, existíamos, o sea, atribuíamos esta diferencia a la existencia de materia oscura, y era como, irónicamente, no sé, es mejor eso asumir que uno está mal, pero, y bueno, aludiendo a que era un poco, no sé, pecar de vanidad, pero nada relevante al curso. Entonces, lo importante de todo esto que acabo de decir es que en realidad las curvas de rotación de las galaxias son algo que crece muy rápido en el centro y a medida que uno va alejándose en el disco, esto se mantiene como bien plano. Y por lo tanto uno puede de aquí sacar un valor de velocidad máxima. ¿Ya? Velocidad máxima se dice máxima porque más allá no pasa, ¿no es cierto? Y es que se mantiene, y es un valor constante, que se mantiene constante a lo largo del radio de la galaxia. ¿No es cierto? Entonces la relación Tully-Fisher, de nuevo, también es una relación empírica. Hubo gente que midió eh, el perfil de velocidades de las galaxias espirales
de varias galaxias espirales. Aquí le pongo W porque recordemos que este ancho, este W, es el ancho de el perfil de velocidades. Recordemos que este perfil de velocidades nace de que si yo tengo una galaxia, ¿no es cierto? Un disco, que está rotando, no necesariamente de canto, pero lo voy a dibujar de canto como para que se entienda, vamos a tener rotación en la dirección de visión, ¿no es cierto? Acercándose hacia nosotros, que va a ser como vista más azul en longitud de onda, y vamos a tener rotación de material alejándose de nosotros, que se va a ver más roja. Entonces esto produce, cuando nosotros estudiamos las velocidades, o en realidad esto es flujo, y la distribución de las velocidades, ¿no es cierto? Vemos como una especie de diagrama de muela, en donde este ancho es W, y ese W es el que podemos correlacionar con la magnitud del sistema. ¿Ya? ¿Por qué le hago cuatro cositas a la M? Por ejemplo. Entonces, si aquí tenemos más magnitud y menos magnitud en número, es decir, más brillante hacia la derecha, y tenemos más velocidad y menos velocidad, esta gente encontró que en realidad ese ancho es separación entre las velocidades, que es como... eh, sí, en realidad sí. Como que si la galaxia rota más rápido, esto va a ser cada vez más azul, esto va a ser cada vez más rojo. Entonces, entre más rápido rota la galaxia, más brillante es. ¿Ya? Eso tiene sentido porque, al igual que, bueno, a pesar de que son sistemas distintos las galaxias espirales y las galaxias elípticas, es razonable pensar en que entre más contenido estelar o más contenido de masa tenga la galaxia, más fuerte o más activa será como su dinámica, por decirlo así, eh, o más rápido se van a mover las estrellas, o más rápido se puede mover el material porque el potencial gravitacional ahí es más fuerte, ¿no es cierto? Entonces es razonable que si yo encuentro una galaxia que rota muy rápido, que me va a exhibir un ancho cada vez más grande, eso quiere decir que hay una importante componente de masa en el sistema, y entre más masa tengo en el sistema, en mi galaxia, masa estelar, bueno, que el resto de masa igual ilumina, más luminosidad tengo y más brillante es la galaxia, ¿no es cierto? Entonces, es como todo un viaje desde qué tan rápido rotan las estrellas, relacionarlo con la masa y de ahí relacionarlo con la luminosidad. Entonces, la relación de Tully-Fisher nos dice que podemos calcular luminosidad a partir de observables como el Vmax, ¿no es cierto? Que vendría siendo la que sale de la curva de rotación de la galaxia espiral. Y al igual que todas las relaciones que hemos estado viendo en este caso, que exista nos da también una utilidad, y la utilidad de Tully-Fisher también, al igual que la del plano fundamental eh, para las galaxias elípticas. En este caso, la de Tully-Fisher nos permite medir distancias a galaxias espirales. ¿Por qué? ¿Y cómo medir distancia a galaxias espirales si es que en este caso estoy relacionando cosas con luminosidad y no con, no sé, escalas de tamaño del sistema? Es precisamente porque, de hecho, la luminosidad es una cantidad intrínseca del sistema, que está como definido como la luz que podría, o sea, o que emite la galaxia, ¿no es cierto? O sea, un objeto, puede ser una estrella, cualquier cosa. Y a partir de la luminosidad uno define la magnitud absoluta, ¿no es cierto? Que es proporcional al logaritmo de la luminosidad. Si uno conoce la luminosidad, puede conocer la magnitud absoluta, y la magnitud absoluta está definida como la magnitud que
o la magnitud aparente que recibiría uno si estuviera como una distancia de 10 kiloparsecs. Entonces, haciendo eso de analogar o de calcular la distancia módulo, que es la diferencia entre la magnitud aparente, que es algo medible, y la magnitud absoluta, que es algo que puede uno derivar a partir de la relación de Tully-Fisher, puedes calcular la distancia hacia un objeto, ¿no es cierto? Y esa es la gran utilidad que esto tiene. Es decir, mido curva de rotación, mido velocidades de una galaxia, con ella calculo su luminosidad, con la luminosidad calculo la magnitud absoluta, y con la magnitud absoluta puedo calcular la distancia a la galaxia, ¿no es cierto? ¿Y de qué va a depender esa distancia? De las galaxias que use para yo calibrar esta relación de acá, porque esta relación de acá puede ir normalizada, ¿no es cierto? Para cierta banda, para cierto tipo de galaxias espirales, porque no todas son iguales también. Entonces yo tengo que tomar un conjunto de galaxias espirales, medirles sus perfiles o sus anchos de velocidades, estudiar la correlación que tienen con su magnitud, ¿no es cierto? Y con eso sacar un coeficiente o un número para el alfa, ¿no es cierto? Hacer un ajuste y sacar un número para el alfa y ver que, no sé, las normalizaciones de esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, una vez calibrada esa relación, de nuevo, mido velocidades, calculo luminosidades, o sea, calculo magnitudes absolutas, y con eso puedo obtener la distancia de galaxias espirales. Y al igual que la del plano fundamental, para galaxias elípticas, su validez era solo para sistemas o galaxias elípticas, ¿no es cierto? Eh, o sistemas que cumplían con el teorema de Villiers que pondría al sistema, no sé, dentro de la relación del plano fundamental, ¿no es cierto? En este caso, lo mismo pasa con galaxias espirales. Esta relación es una relación empírica que se encontró para galaxias espirales, entonces su validez se queda ahí, ¿no es cierto? Como que si ocupamos esta cosa para galaxias o para sistemas estelares en el universo que no son de este tipo, probablemente nuestra estimación no vaya a ser, a pesar de que podemos hacerla, no vaya a ser confiable, ¿no es cierto? Porque esta relación quizás necesariamente no se cumple eh, para esos sistemas, ¿ya? Además de eso, sobre las galaxias espirales es importante mencionar, de manera un poco conceptual, que existen dos tipos, dependiendo de cómo son sus brazos espirales. Vamos a tener galaxias floculantes, cuyos brazos espirales están ya tan, por decirlo así, enredados que su estructura espiral es casi indistinguible. Tienen como muchos o millones así de mini brazos espirales así notables, floculantes, versus las galaxias espirales de gran diseño, ¿no es cierto? Que tienen brazos espirales notables, eh, que no solo la materia está concentrada ahí, la materia está concentrada como en todos lados, pero la mayor parte de estrellas, gas y polvo está concentrada en esa estructura espiral. Y de nuevo venía aquí esta como discusión de por qué ocurre esto, ¿no es cierto? ¿Por qué existen estos dos tipos de galaxias? Eh, y viene toda una discusión un poco de la dinámica o qué es lo que pasa con la galaxia. Las floculantes, lo que tengo entendido, igual esta parte no la tengo muy clara, lo que tengo entendido es que son el resultado de eh, rotación plana y del problema del enrollado. Como cuando la estructura o el material de la galaxia rota de manera ordenada, siguiendo como las curvas de rotación y rota así nomás, sin introducir ninguna otra cosa o factor externo, los brazos espirales como que se van enrollando porque se van quedando atrás las estrellas, cada vez más atrás. Esto lo vimos también en un problema del auxiliar donde estudiamos como el Sol y cómo se veían los anillos o las estrellas, el material que se movía alrededor, ¿no es cierto? Y vimos que las estrellas como más cercanas a la galaxia van rotando muy rápido hacia adelante y las de atrás van más lento como que el Sol. Entonces esta cosa como que empieza a formar una estructura espiral, pero el problema es que si yo sigo extendiendo esto con el tiempo, esta cosa se va a seguir andando más rápido, el Sol se va quedando más atrás, esta cosa se va quedando más atrás y al final voy a tener algo muy, muy, muy enrollado, ¿no es cierto? Y eso es como da lugar a esta especie de estructura. Y la estructura a gran diseño, lo que se postula como la gran explicación para su existencia es que existen como ondas de densidad. Estos son gran diseño, no le puse el nombre. Y estas son aquí le voy a poner, estas son por enrollado.
y estas son por ondas de densidad. A lo que se refiere esto con ondas de densidad es que hay una zona en el espacio, que en este caso van a ser los brazos espirales, en donde hay más estrellas y más material, donde el material es más denso. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué esta cosa se mantiene así? Es que el material en la galaxia se mueve de acuerdo a esas mismas ondas de densidad. Es decir, si yo tengo una estrella que viene aquí viajando, va súper rápido, no sé, y alcanza a llegar a este brazo a esta zona donde hay una zona donde hay más estrellas, más material y es más densa, va a sentir la atracción gravitacional de esa zona y va aquí a disminuir su velocidad. Va a pasar a una fase donde transiciona y cambia su velocidad, y aquí empieza a rotar más lento, más lento, más lento, más lento, cada vez más lento, hasta que sale del sistema, o sale de la onda de densidad, y empieza y sigue como rotando rápidamente afuera. Eso pasa mientras estrellas van entrando aquí al sistema y van ralentizándose, otras estrellas salen del sistema, o sea, de esta zona de gran densidad, y empiezan a rotar más rápido. Entonces lo que pasa es que el material o la cantidad de material que va acumulándose en esa parte siempre es constante. Entra material y sale material, ¿ya? Con distintas velocidades. Pero al fin y al cabo se mantiene esta zona donde hay alta densidad, y es por eso como que se le denomina como ondas de densidad. Eh, es un movimiento extraño, bien exótico, pero de cierta forma explicable. Hay unos modelos que hacen que miden cómo se comporta, no sé, la velocidad o el perfil de velocidad de una galaxia y lo tuercen, ¿no es cierto? Y eso da como estructura espiral. Pero eso es esencialmente las ondas de densidad y la gran diseño. Aquí mucho más no les puedo decir, es algo que se absorbe mirando cómo se ven estas galaxias. También hay unos modelos, simulaciones que pone el profe como en su tiempo, o unos videos que siempre muestra, que son muy buenos para entender como más o menos qué es lo que pasa, cómo se van enrollando los brazos en un caso, en el caso del problema del enrollado, y cómo es que las estrellas transitan por ondas de densidad y que mantienen esta estructura de espiral en el gran diseño, ¿ya? Es un poco sobre el comportamiento que exhiben las galaxias espirales o los tipos de brazos espirales que podemos encontrar. Y un poco para terminar, esto no se los mostré, o no se los dije, pero una de las relaciones que se cumplen eh, para relaciones matemáticas ya hablando, ¿no es cierto? Matemáticamente hablando, eh, para la curva de rotación de una galaxia espiral es que podemos relacionar la velocidad máxima de esta forma. Rmax, Gm, donde esta es la distribución de masa, ¿no es cierto? Evaluada en Rmax sobre Rmax al cuadrado. ¿No es cierto? En general esto se puede igual, si la curva de rotación es plana, yo puedo describir la velocidad v cuadrado max en función del radio nomás, como g, esto si se me da un r, esto va a quedar gmr sobre r, ¿no es cierto? Como el r variable. Em, que es muy parecido en realidad a la relación que da el virial, pero no es lo mismo. O el fundamento al menos no es el mismo, ¿ya? Y este Rmax vendría siendo como el radio al cual se produce o se queda como fija la curva, ¿no es cierto? Y esa ecuación también es útil para, o no sé si la había mostrado, pero es útil para calcular el Vmax cuando sabemos que una galaxia, estamos hablando de una galaxia espiral que podemos asumir que su curva de rotación es plana, podemos calcular su velocidad máxima a partir de esta información. Eh, o viceversa, podemos calcular o darle una idea del perfil de masa con ese valor de velocidad máxima, ¿no es cierto? Y es una cuestión que podemos usar cuando tengamos problemas como de galaxias espirales y queramos hacer o relacionar cosas con la curva de rotación, ¿no es cierto? Eso creo que es todo lo que yo considero que son cosas importantes o cosas a tener en cuenta. De nuevo, para corroborar. Ah, una cosa que se me pasó, ya, esto también se me pasó, es que no les di la fórmula de la velocidad máxima, porque esto es calculable a partir de
el perfil o de ancho de em, el ancho del perfil de velocidades, perdón, ¿no es cierto? Y ahí, aquí es donde se hace el link entre el ancho de velocidades y la luminosidad, ¿no es cierto? Porque yo relaciono esto con la velocidad máxima se me relaciona con la luminosidad, ¿ya? El W, ¿no es cierto? Ya le había dicho que era el perfil de velocidades, o sea, el ancho del perfil de velocidades. El V máximo vendría siendo la velocidad máxima al donde se queda fija la velocidad de las estrellas o del material rotando alrededor de la galaxia debido a su curva de rotación plana. Y el I es el grado de inclinación de una galaxia, ¿no es cierto? Cuando tenemos una galaxia de Canto, nuestro I es igual a pi medios. Y si tenemos una galaxia así mostrándonos todo, el bulbo, los brazos así de frente, el I ya sería tirando para cero y esta cosa como que diverge y no se podría como usar la fórmula, ¿no es cierto? Y tiene sentido porque esto lo discutimos con un estudiante en clase, lo encontré bien interesante y tiene sentido porque acá si la galaxia está en esta orientación, todas las velocidades de cómo se mueve el material van en una dirección perpendicular a la línea de visión, en realidad como que no tengo mucha información o no puedo sacar mucha información de cómo son las velocidades, ¿no es cierto? En realidad se puede se pueden calcular velocidades a partir de observaciones de este tipo, debido a que yo tengo observaciones del brillo, ¿no es cierto? Y las puedo correlacionar, pero así como un ancho de un perfil de velocidades probablemente no obtenga, ¿no es cierto? Porque las velocidades que esté midiendo en este caso van a ser como sistémicas. Si la galaxia se mueve al fondo o para atrás, se mueve como un todo y el material que está rotando lo hace de manera perpendicular a la línea de visión. Entonces, por eso es que en ese caso ya como que pierde validez la fórmula, ¿no es cierto? Eso. Y eso vendría siendo todo. Ahora sí, de las cosas que quería mencionarles, que son importantes a tener en cuenta, cosas un poco conceptuales, cosas un poco de cálculo, qué propiedades de la galaxia puedo relacionar, cuándo las puedo relacionar, qué fundamentos tengo que tener en cuenta y cuándo son válidos, cuál es la utilidad de estas ciertas relaciones, cómo varían los parámetros de las galaxias según el sistema de Hubble, según el tiempo, según la población estelar, etcétera. Son todas esas cosas las que tienen que tener en cuenta, creo yo, eh, para lo que viene siendo el control. Y por supuesto, la invitación es a mirar los apuntes, estudiar sus apuntes, corroborar, ojalá que ninguna de las fórmulas que le haya dado aquí estén malas. De nuevo, no necesariamente lo que hayamos visto en esta sesión va a ser lo que les van a preguntar en el control, es solamente un repaso de las cosas que creo yo que eran más importantes a tomar en cuenta, y eso vendría siendo todo. Si tienen preguntas, igual voy a abrir un foro, un thread en el foro para que puedan hacer sus preguntas por ahí. Y si no quieren ocupar el foro, pueden mandarme correos haciendo sus preguntas para ayudarles un poco con el estudio para el control, ¿no es cierto? Todo esto es simplemente para ayudarlos con un poco con el estudio para el control, porque si no tuviéramos como la vuelta del control o el control a la vuelta del paro, por decirlo así, quizás no habríamos tenido esta instancia y lo hubiéramos dejado eh, para otra ocasión, ¿no es cierto? Yo en lo personal soy una persona que me hubiera adherido a la paralización, entonces no, bueno, eso, netamente es porque está el control, se supone que fijado en caso de que se baje el paro. Y, y bueno, esta instancia tenía que estar, ¿no es cierto? Pero su uso y su visualización es completamente voluntaria. Espero que les sirva para el control. Y, y bueno, eso, ya está, ya quedó dicho que cualquier duda, cualquier cosa sobre la materia, sobre el control, sobre las cosas que se vienen en el curso también, creo que tienen una tarea por ahí. Las dudas de las tareas también me las pueden hacer por correo o por el foro, así que están más que invitados, invitadas, invitadas. Así que voy a dejar de compartir pantalla y si no hay preguntas acá en el Zoom, voy a dejar de grabar para finalizar con la sesión. Muchas gracias a las personas que vinieron y a las personas que vean este video después también muchas gracias por verlo y espero de verdad, de corazón, que les sirva y que también estén participando también, estén pendientes de las cosas que pasan en la universidad con el paro y con las cosas bueno, que están sucediendo. Ojalá que se solucione todo y podamos seguir con nuestros estudios. Eso, que estén muy muy bien, cuídense mucho.
una duda, ¿qué cosas, me hacen una duda por el chat, me dicen que qué cosas pueden ser importantes sobre la función de luminosidad? Sobre la función de luminosidad, yo diría que habría que tener en cuenta su forma, cuál es la forma de la función de luminosidad, qué es lo que se interpreta a partir de la función de luminosidad. Acuérdense que la forma de la función de luminosidad me decía que para ciertos niveles de luminosidad o de brillo de una galaxia había más número de galaxias, ¿no es cierto? Y que a lo mejor sería importante tener en cuenta cómo varía la función de luminosidad con el tiempo, ¿no es cierto? O con la distancia a la que uno observa en el universo. A medida que uno se va más atrás en el tiempo o más lejos, observa galaxias que son más difusas o más, eh, ¿cómo decirlo?, tenues, ¿no es cierto? Y a lo mejor ahí la función de luminosidad se pone más empinada, pero si no, en el universo cercano hay hartas, no sé, galaxias bien brillantes, entonces ya se pone como más plana la cosa y al final, cuando entramos al, eh, al, creo que lo dije al revés, pero esas yo diría que son las cosas que tienen que tener en cuenta. Recordar igual a lo mejor cómo se integra la función de luminosidad, que más que nada es la integral de una gama. Si la revisitan, no es una integral muy complicada, la pueden incluso mecanizar. Em, pero eso, tener importante qué es lo que se interpreta de la función de luminosidad, qué me dice sobre la cantidad de galaxias que hay dependiendo de su brillo, cuántas galaxias tenues, cuántas galaxias brillantes hay y cómo cambia esta cosa, a lo mejor considerando distintos universos de galaxias, ¿no es cierto? Conjuntos donde tenga universos de galaxias o tenga galaxias más tenues o más brillantes, me van a cambiar la función de luminosidad, ¿no es cierto? Eso. Yo creo que eso, más que eso, importante no considere la función de luminosidad. Efectivamente, como me dicen en el chat, para conocer el número de galaxias se integra la función de luminosidad. La función de luminosidad tiene unidades em, de si mal no recuerdo, son de densidad. Entonces, si uno integra, lo que obtiene es una densidad de número. Y eso también hay que integrarlo en volumen para obtener un número. Pero uno integrando la función de luminosidad y teniendo la densidad de número también es una idea de qué tan populado está una sección del universo, ¿no es cierto? En las primeras clases, en un auxiliar donde vimos la función de luminosidad, integramos la función de luminosidad en volumen y en eh, luminosidad para conocer el número de galaxias. Lo utilizamos por ahí. Así que eso, sí, para conocer el número de galaxias o la densidad de galaxias hay que integrar la función de luminosidad en luminosidad, ¿no es cierto? Ya. Si no hay más preguntas, gracias a ustedes de nuevo por venir. Cuídense mucho, que estén bien y nos estamos viendo en clases cuando volvamos, ¿no es cierto? Chau, chau.